Bienvenidos a El Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Faltan menos de 24 horas para que entre en vigor la tregua entre Israel y Hamás, pero los ataques del ejército israelí no se detienen. Las tropas han matado a más de 120 palestinos en la franja de Gaza, en medio de los bombardeos en diferentes puntos del enclave desde que se anunció el esperado acuerdo. En Irán, 2 jueces de la Corte Suprema fueron asesinados este sábado en la sede del tribunal en Teherán. Se trató de un ataque armado en el que un agente de seguridad resultó herido y el presunto responsable se suicidó. Medios aseguran que no había presentado denuncias ni se dirigía a ninguna dependencia de la Corte. En Estados Unidos, cientos de personas se congregaron en las calles de Washington, D.C. para la llamada Marcha del Pueblo. Los manifestantes protestan en contra de la administración entrante, solo 2 días antes de la posesión de Donald Trump como presidente. Tenemos reporte. Damos inicio en la Franja de Gaza, donde falta menos de un día para que entre en vigor el alto el fuego en el enclave palestino. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, mediador entre Israel y Hamás, anunció que la tregua se activa a las 8:30 de la mañana. Sin embargo, los gazatíes siguen bajo bombardeos de Israel. Las tropas del ejército de Tel Aviv han matado al menos 123 personas desde que se anunció el acuerdo, según la Defensa Civil Palestina. Ampliamos a continuación. En Gaza, la espera por el alto el fuego genera expectativa, pero está cargada de angustia. Con la tregua prevista para entrar en vigor en unas horas, los habitantes del territorio palestino, agotados tras 15 meses de guerra y bombardeos constantes, aguardan esta inminente pausa en el conflicto. Muchos siguen sin creer que este podría ser el final de su sufrimiento. Esperamos en el nombre de Dios que hoy sea el último día de la guerra. Esperamos que no haya violaciones al cese al fuego. La gente está cansada, estamos agotados por el desplazamiento, las enfermedades, el hambre, la fatiga. Pedimos a Dios que este sea el último día y que no haya violaciones, ni de la resistencia ni de las fuerzas israelíes. Otros mantienen la esperanza de regresar a sus hogares y reencontrarse con sus familias tras meses de separación forzada. Esperamos que este alto el fuego sea real y podamos regresar a nuestra casa en Jabalia y ver a nuestras familias y amigos. Y esperemos tener silencio y seguridad después de 15 meses. La tregua anunciada para las próximas horas no detiene los ataques en Gaza y los aviones israelíes continúan con intensos bombardeos. Según informaron médicos palestinos, un ataque aéreo mató este sábado a 5 personas en la llamada zona humanitaria de Al-Mawasi, en Khan Yunis, al sur del enclave. Por su parte, el Ministerio de Salud en Gaza informó que al menos 23 personas murieron en las últimas 24 horas en todo el territorio palestino. Con esto, el número de palestinos asesinados por los bombardeos israelíes asciende a 123 desde que se anunció el acuerdo el pasado miércoles, según el Servicio de Defensa Civil palestino. Hay máxima expectativa por la entrada en vigor del acuerdo entre Israel y Hamás. En la frontera entre Gaza y Egipto, en el paso de Rafah, varios vehículos con ayuda humanitaria se apilaron desde este sábado. Como parte del acuerdo se prevé que 600 camiones entren a diario al enclave con suministros vitales, 50 de ellos con combustible. Al tiempo, Egipto indicó que puso en alerta sus hospitales y equipos médicos, especialmente en las ciudades del norte del Sinaí, para recibir a heridos y enfermos de la Franja de Gaza. Cambiamos de tema, vamos a Irán, donde 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron asesinados en la sede del tribunal en Teherán. Las autoridades informaron que un hombre abrió fuego contra los 2 funcionarios en un ataque en el que también resultó herido un agente de seguridad. Posteriormente, el presunto responsable se quitó la vida. El gobierno anunció una investigación y resaltó a las 2 víctimas como jueces con una larga historia de lucha contra crímenes contra la seguridad nacional, espionaje y terrorismo. Una persona entró en la Corte Suprema del país, en la sala de 2 jueces experimentados y valientes, Mohammad Moghise
y Ali Razini. Debido a las importantes responsabilidades que ha tenido el Poder Judicial en los últimos años, estos dos funcionarios han prestado excelentes servicios y se han ocupado de casos importantes relacionados con cuestiones de seguridad. Por lo tanto, siempre fueron odiados por los enemigos del sistema. Este sábado, un ataque ruso mató al menos 3 personas y dejó 3 heridos en el distrito de Shevchenkivsky, en Kiev, según la administración militar local. El viernes, la región de Dnipropetrovsk fue blanco de ataques y el jueves Zaporilla. Mientras, el ejército ucraniano ha intensificado bombardeos con drones y misiles contra objetivos militares y energéticos en Rusia, buscando frenar su maquinaria logística y el avance de sus tropas. Todavía era de noche cuando esta zona en el centro de la capital ucraniana era alcanzada por ataques rusos. Al menos 3 alertas aéreas se activaron. El ataque fue letal y causó daños en este barrio muy activo y residencial de Kiev. Al amanecer, los residentes estaban conmocionados. Las ventanas del apartamento de nuestro amigo se rompieron otra vez y estamos en pleno invierno. Había personas que simplemente iban al trabajo. Hubo muertos. Los rusos son unos monstruos. No hay nada más que decir. Según las autoridades locales, otros 2 barrios también fueron alcanzados en el ataque a ambos lados del río Dnieper. El ejército ucraniano informó haber destruido 24 drones y 2 misiles balísticos dirigidos al centro de Kiev. No obstante, las fuerzas rusas lanzaron cerca de 40 drones y 4 misiles en distintas regiones de Ucrania durante las últimas horas. El viernes, un ataque ruso en Kryvyi Rih, en el centro del país, mató a varias personas y dejó heridos. El bombardeo alcanzó un centro educativo y edificios residenciales en esta ciudad industrial donde nació el presidente Volodymyr Zelensky. Durante la primera explosión, mi amigo estaba en el patio y caminaba. Cuando ocurrió la segunda explosión murió, probablemente por una onda expansiva, no lo sé, o quizás por fragmentos. Las fuerzas ucranianas informaron haber atacado recientemente infraestructuras energéticas y un radar de defensa aérea rusa en las regiones fronterizas de Belgorod y Voronezh. Ucrania y Rusia refuerzan sus posiciones ante el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El próximo presidente que asumirá el cargo el lunes ha reiterado su intención de poner fin a esta guerra lo antes posible. Vamos a la capital estadounidense, donde cientos de personas se han congregado en las calles para protestar contra el gobierno entrante, solo 2 días antes de la posesión de Donald Trump como presidente. Para ampliar la información, conectamos con Natalia Cabrera, ella es corresponsal de France 24 en Washington, D.C. Natalia, profundicemos en los motivos que tienen estos estadounidenses para protestar y sobre todo en medio del frío que está viviendo la capital estadounidense en esta época del año. Hola Valentina, sí, efectivamente son 3 motivos o 3 agrupaciones distintas las que están convocando a esta masiva movilización. Por un lado están quienes defienden los derechos reproductivos, los derechos de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos. Por otro lado, quienes están más preocupados por los problemas que enfrenta la democracia, por las amenazas que enfrenta la democracia con la llegada de Donald Trump, lo que consideran es además una trifecta, lo llaman la consolidación de la derecha en los 3 poderes de Estados Unidos, en el legislativo con la mayoría en ambas cámaras, aunque estrecha, el judicial con la mayoría de los magistrados, también gracias a los nombramientos que hizo el presidente Donald Trump en su primer mandato, y el ejecutivo con Donald Trump en la Casa Blanca. Por otro lado están quienes defienden los derechos de los migrantes y las libertades, y quienes están aquí para rechazar el apoyo que Estados Unidos le ha dado a Israel para la guerra en la Franja de Gaza. Natalia, hablemos del futuro del movimiento de protesta que ya ha sido señalado anteriormente por supuesto antisemitismo.
Bueno, de hecho, justamente estas tres marchas, estas tres convocatorias que se hicieron en tres puntos distintos de la ciudad, van a todas unirse en el monumento a Abraham Lincoln, pero esta división entre, digamos, los motivos que están llevando a las personas a marchar justamente es porque la marcha de las mujeres, que fue una masiva movilización que tuvo lugar en 2017, justo un día después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en su primer mandato, que unió a 1 millón de mujeres, sus líderes fueron acusados de antisemitismo. Entonces es por esto que hay algunas divisiones entre algunas personas que, si bien por ejemplo apoyan los derechos reproductivos, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, no apoyan apoyan a Estados Unidos, al presidente, por ejemplo, a la Casa Blanca, mejor dicho, por apoyar a Israel en la guerra en Gaza. Sin embargo, en este momento la marcha, la movilización está pasando por la avenida Pensilvania frente a la Casa Blanca, y quisiera también comentar algo sobre lo que posiblemente están viendo a mi espalda en este momento, y es que también hay unos cuantos sombreros rojos, unas cuantas gorras de Make America Great Again, hagamos Estados Unidos grande de nuevo, el movimiento de Donald Trump, y conversé con algunos de ellos, dicen que simplemente este es el ejercicio de la democracia en Estados Unidos, como cualquier persona tiene derecho a decir lo que piensa. Sin duda, Natalia, y sabemos que mañana Trump tiene convocado también su meeting previo a su posesión del lunes. Muchas gracias por esta ampliación. Nosotros continuamos con la situación en California, donde tras los devastadores incendios en la región de Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass nombró el viernes a Steve Soboroff como responsable de un plan de recuperación de la ciudad para permitir que decenas de miles de personas regresen a sus hogares. Maxime Pluvinet tiene los detalles. Una estrategia global para que Los Ángeles sea más fuerte. Así fueron las palabras de la alcaldesa Karen Bass, quien nombró el viernes al excomisionado de la policía Steve Soboroff como jefe de recuperación para gestionar los esfuerzos de reconstrucción de la ciudad y sobre todo para ayudar a los residentes a volver a sus hogares. No hay mayor prioridad que conseguir que la gente vuelva a casa. Nuestros equipos están trabajando incansablemente para levantar las órdenes de evacuación. Pero quiero ser muy clara acerca de esto, porque las decisiones sobre el levantamiento de las órdenes de evacuación se hará por funcionarios de seguridad pública y va a estar basado en garantizar la seguridad. Ha pasado más de una semana desde que enormes incendios obligaron a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares en el condado de Los Ángeles. Las propiedades se enfrentan a nuevos peligros, con las laderas quemadas en riesgo de sufrir deslizamientos de tierra, con las redes de electricidad, gas y alcantarillado que están destrozadas y con los escombros carbonizados cargados de asbesto y otras toxinas. Haciendo mucha limpieza de cenizas, hay ceniza en el tejado, hay ceniza en el camino de entrada, en todo el patio. Y puedo verlo cada vez que uso mi soplador. Realmente vuela esa ceniza. Y por eso siempre llevo una mascarilla, porque se levanta en el aire y ya sabes, es probable que la respires. Las autoridades afirman que los residentes no podrán volver a sus hogares hasta la siguiente semana por lo menos. Nosotros vamos a cerrar en Corea del Sur, donde el destituido presidente Yoon Suk Yeol acudió este sábado a la audiencia para declarar dentro del caso por supuesta insurrección que se sigue en su contra. Los investigadores piden una orden de detención formal para que el proceso pase a la Fiscalía e inicie toda la parte penal. Mientras que el equipo legal de Yoon espera su pronta libertad y rechaza cualquier intento de ampliar su arresto. Patricio Peralta con la información. El presidente destituido de Corea del Sur llega al Tribunal de Justicia. Los jueces deliberan si extienden o no su arresto por la fugaz declaración de ley marcial en diciembre pasado. En los exteriores, cientos de personas se manifestaron a favor y en contra de Yoon Suk Yeol. Algunos intentaron ingresar al recinto judicial. La emisión de una orden de arresto es absurda e ilegal. Si se emite una orden judicial, significaría que el Estado de Derecho en todo nuestro país se ha derrumbado. Es algo que nunca debería suceder. La ley marcial es un acto grave e ilegal que atenta contra los derechos del pueblo. Es sumamente peligroso que un presidente la imponga arbitrariamente.
Yoon dejó el centro de detención donde se encuentra desde el miércoles, luego de entregarse a las autoridades. En estos 3 días ejerció su derecho al silencio. Hoy, en la audiencia, que duró casi 5 horas, el presidente destituido se opuso al pedido de los investigadores de extender su detención hasta por 20 días. Además, su equipo legal dijo que Yoon decidió declarar para restaurar su honor e intentar justificar la legitimidad de la ley marcial. Tras la diligencia, regresó al centro a esperar la decisión del tribunal que está previsto se anuncie en las próximas horas. La insurrección, el delito por el que es investigado, es uno de los pocos contra los cuales un presidente en ejercicio no tiene inmunidad en Corea del Sur. A la par, el Tribunal Constitucional aún analiza si destituye formalmente a Yoon o lo restituye en el cargo. Fin del informativo, volvemos en breve.